¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. noches con todos. ¿Qué tal? Un gusto vernos nuevamente. Así Buenas noches, es. profesor. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta segunda semana. Para los que no conocen mucho de seguros, ¿no? Ha habido muchísimos conceptos que han tenido que ir ingresando al cerebro y procesarlos, ¿no? Y poderlos entender. Si hasta acá hubiese algún punto, ¿no? De lo que ya he explicado hasta este momento, que quieran que incida, que quiera que refuerce, me lo pueden pedir con total libertad, ¿no? Pero si todo se ha entendido, en buena hora, ¿no? Entonces, yo quisiera que ustedes me digan, ¿no? De repente hay algo que ustedes quieren que se refuerce, o todos los conceptos vertidos hasta el momento han sido entendidos. O sea, para mí, lo principal es que entiendan los conceptos de los cuales estamos hablando, ¿no? Los escucho, primero las damas, a ver, Ivy, Ani, ¿alguna consulta que deseen efectuar respecto a lo que hemos avanzado hasta el momento? ¿Todo bien? Luis, Buenas noches. ¿sí? Sí, Ivy, dime. ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Bueno, yo no escuché desde el principio, recién me conecté, pero a mí como que me estaba un poquito costando entender algunas cosas, como que lo siento un poco muy rápido, o no lo sé, quizás es así, ¿no? Y hoy día estaba leyendo para hacer sobre el foro de discusión, si no me equivoco. Teníamos que hacer un caso, algo así, ¿no? Que usted pide que hagamos un caso y vi algunos de los compañeros que habían hecho y como que, no sé, como que siento como que me está o me va a costar tratar de armar algo así, pues, ¿no? O cómo es que tenemos que hacer esa tarea. ¿Qué es lo que pide la tarea de foro de discusión? A ver, hazme recordar, Ivy. Algo sobre armar un caso. A ver, ahorita estoy volviendo a entrar. Armar un caso sobre un siniestro, si no me equivoco, sobre un siniestro que tuvo alguna empresa o algo así, ¿no? Una pyme, ¿no es cierto? Y que Ajá, algo inclusive así. Adolfo, tu compañero, me preguntó si podría ser un caso real o un caso ficticio. Entonces, Mm, normalmente las empresas pymes, que es cualquier empresa pequeña, una pollería, una botica, ¿no? Una joyería, ¿no? Cualquier tipo de empresa pyme está expuesta a riesgo como así nosotros estamos expuestos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos principales que tiene una empresa de ese tipo? El robo, el incendio, la deshonestidad, ¿no? De sus empleados, por ahí va el tema. O sea, tú tienes que presentar un caso de siniestro, en donde haya ocurrido un robo de repente en una empresa, entraron, pues, o de repente en una agencia bancaria, entraron a robar y se llevaron el dinero, ocasionaron un forado, ¿no? Se llevaron el dinero, o se incendió determinada compañía, ¿no? Son ejemplos fáciles, Ivy. Eso no, está sí, en el día a día, ¿no? O sea, lo puedes hacer. claro, eso sí, sino que hay una parte donde dice sobre que nosotros somos los Evaluadores del siniestro. salvadores. Pero Ajá, si en la ahí clase anterior les he indicado dónde está ello, ustedes tienen que seguir ese checklist, ¿no? He ido a ver claro, este caso, he visto que están bien sus pagos, las coberturas están dentro de lo que está indicado en la póliza, no se encuentra excluido. Hay una serie de checks, les dije, lean ustedes un PDF, el PDF siniestro, se lo dije bien clarito. Ustedes no solamente deben verme la cara acá, sino deben tomar nota. Deben tomar nota de lo que les estoy indicando. Porque si me ven la cara y no están tomando nota de lo que yo les indico, entonces pues va a ser un poco difícil, ¿no? Entiendo para aquellos que no tienen el conocimiento debido, ¿no? Pero eso yo le he dicho, no es que no lo haya dicho, lo he explicado. Entonces entiendo que también hay personas que quizás les resulte un poquito más dificultosa, pero acá estoy yo para poder aclarar el tema, ¿no? ¿Qué otro problema más tienes? Discúlpame, Adolfo, quiero terminar con Ivy. ¿Qué otro problema más tienes tú, Ivy, con el tema?
No, básicamente eso. Entonces usted se refiere a lo que en la clase pasada dijo sobre el PDF del siniestro, ¿cierto? Había uno chiquito nada más que era. Entonces, de acuerdo a eso es lo que nosotros nos vamos a basar para hacer ahora. Les indiqué que eso lo tenían que utilizar como, al momento que se piden el ejercicio, considérese usted el evaluador de la compañía de seguros. Es lo que hacen todos los evaluadores, todos los ajustadores que van a un sitio, toman nota, toman foto, verifican que la causa directa sea la adecuada, que esté enmarcada entre las coberturas de la póliza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de puntos. Eso lo puedes revisar tú y ahí, no hay ningún problema. Ah, ya listo. Gracias. ¿Sí? Dime, Adolfo, ¿cómo estás? Profe, disculpe, ¿usted va a revisar esa tarea del parte del foro? Porque me gustaría que haga una especie como un feedback, o menos de mi intervención, ¿no? Porque quisiera saber si está bien o mal. La verdad es porque Mira, normalmente no suelo hacer los feedbacks, ¿no? Los feedbacks los doy personalmente a cada uno, ¿no? Y yo ya acabo de explicar, o sea, en verdad no es nada del otro mundo, ¿no? Es explicar, o sea, podemos buscar noticias, robos, asaltos, incendios, ¿no? Y sobre eso tomar caso de que está asegurado, ¿no? Y finalmente darlo como ejemplo. Y la parte de sentirse el evaluador de la compañía, cumplir con esos puntos que están indicados en ese PDF de siniestro. Al final hay unos detalles, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer. Los feedbacks, lo vuelvo a repetir, se los doy en cada respuesta de las tareas que ustedes van presentando, ¿no? Si yo considero que el tema está conforme y el alumno ha entendido, yo le pongo la palabra conforme, ¿no? Pero si no, le digo, oye, ¿sabes qué? Revisa este punto, no estoy de acuerdo, estás aplicando un ejemplo diferente a lo que pide la tarea, etcétera, etcétera. ¿Ya? profe, disculpe, tengo una última pregunta. Es sobre la tarea de la semana pasada. No me quedó claro si bien el tema de infraseguro aplicaba en toda póliza, porque creo que también eso estuvo en el control de lectura de la semana pasada y eso no me quedó claro. El infraseguro. Sí, se aplicaba en toda póliza. En la mayoría de las pólizas se aplica el infraseguro, pero hay ciertas pólizas que vamos a ir viendo en el detalle de las clases que vamos a llevar, en las cuales el infraseguro no funcionaría, ¿ya? Normalmente, todo lo que son bienes, se tienen que asegurar al 100% con el fin de evitar el llamado infraseguro, ¿no? Porque si no, la compañía de seguros te castiga al momento de liquidarte el siniestro, y si dejaste de asegurar un 20%, la compañía te descuenta ese 20% que dejaste de asegurar. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ir viendo con calma, no hay ningún problema. ¿Ya? Ok, profe. Luis, me estabas preguntando algo, creo. Sí, en mi caso no hay ningún problema porque todo está escrito y ya con tu explicación se aclara más. Yo quería sugerir que para las tareas busquemos en la sección policial de los periódicos, de cualquier periódico, hasta los más chicha. Ahí en la sección policial hay casos reales y Sí, esos casos reales se prestan para la tarea, ¿no? sí, sí, claro. O sea, yo les he dicho, ¿no? Estimados alumnos, que pueden utilizar Google, ¿no? Para googlear, para la redundancia, y buscar ciertos tipos de ejemplos, ¿no? Hay ejemplos de siniestros, vamos a pedir ejemplos de siniestros de aviación, vamos a pedir ejemplos de siniestros marítimos, ¿no? Siniestros marítimos, tenemos este último que ocurrió en la Pampilla, ¿no? El derrame de combustible que ocasionó un daño ambiental, ¿no? Caída de aviones. Sabemos que los aviones son uno de los medios de transporte más seguros que existen en el mundo, pero si tienes un accidente aéreo, pues no la vas a contar. Lamentablemente, tienes certeza de muerte muy cercana al 100%. Si bien es cierto, son pocos los accidentes aéreos, pero la certeza de muerte, si tú participas en un accidente aéreo, llega a casi un 100%. Diferente a lo que ocurre con los siniestros de transporte terrestre, en el cual son bastantes, pero son de montos mínimos y te puedes salvar, ¿no? Puedes salvar la vida si estás, no sé, muy atrás del ómnibus en el cual te transportabas, o de repente tuviste la suerte pues, de saltar de la unidad y salvar tu vida. Una serie de situaciones que nos llevan a determinar pues, que existe una certeza de muerte en un accidente aéreo y una certeza de poderte salvar en un accidente terrestre. ¿Alguna otra consulta que deseen efectuar, Ani? Tu micrófono está apagado.
Todo bien, profesor, ¿Sí? por el momento. Tú Sí. siempre con la sonrisa a flor de labio, ¿no? Qué bueno en verdad. Humberto, tú también que te paras riendo así, pero te tapas la boca, a ver. Sí, tenía una duda Sí. con respecto a la asignación. Dice, Ujú. desarrolle 5 medidas de prevención y 5 medidas de previsión. Ujú. Eso, ¿dónde está? ¿Está en qué parte? ¿Introducción al seguro, reseña histórica? ¿Dónde está el PDF de...? A ver, la medida de previsión y prevención creo que están en la primera semana, en el PDF de la primera semana, ¿no? Ahí expliqué prevención y previsión. Prevención son las medidas destinadas a evitar que un evento dañoso ocurra, ¿no? Y previsión son aquellas medidas que tú vas a aplicar, lamentablemente, cuando ya no pudiste evitar que el hecho no ocurra. Entonces, tratas de aminorar el efecto, ¿no? Tema monetario. En la prevención lo que ataca es la frecuencia, ¿no? Y en la previsión lo que ataca es el aspecto del impacto financiero que pueda causar una pérdida. Entonces, hablamos de medidas de prevención, por ejemplo, pone el letrero, ¿no? Prohibido fumar si estás en un grifo. Esa es una medida de prevención. Te estás adelantando. Y la medida de previsión sería, pues, que vas a tener que utilizar el extinguidor o llamar a los bomberos si es que ocurre un incendio en un grifo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Pero eso lo tenemos que trasladar, ¿no? A una empresa pyme, ¿no? Que tiene de repente problemas de incendio, problemas de robo, etcétera, ¿no? Mayormente esos dos problemas son los que, esos dos tipos de problemas son los que podemos tomar de referencia para hacer el desarrollo de las tareas. ¿Correcto, Humberto? Sí, profe, correcto. Ok, listo, chicos, entonces continuamos. En la clase pasada creo que llegamos hasta el principio de contribución, ¿no? Pero también hay un último principio que es sumamente importante y recién se ha incorporado a estos principios jurídicos del seguro. Y de esto se trata del principio de las estipulaciones insertas en la póliza, ¿no? Esto guarda relación con la asimetría de la información. ¿Qué cosa quiere decir esa famosa palabra asimetría de la información? Yo les he explicado, chicos, que la compañía de seguros es quien redacta la póliza, ¿no? Quien hace la redacción de los condicionados generales, particulares, las cláusulas, ¿no? Dicta los deducibles, dicta cuáles son las primas, ¿no? Las franquicias. Entonces, la compañía de seguros es el experto, ¿no? Y tiene una tremenda información. Entonces, arriba está la compañía de seguros y abajo está el usuario, que es el asegurado. El asegurado no tiene por qué conocer todo eso, porque a su lado tiene su corredor de seguros, ¿no? Con eso se puede evitar la asimetría de la información, porque si no, un asegurado común y silvestre de la calle no podría procesar todo ese tamaño de información que tendría sobre su cabeza. Entonces, para eso está la función del corredor de seguros. Por eso yo digo, el corredor de seguros toda la vida va a ser necesario, toda la vida. Si tú te vuelves un experto corredor de seguros, estás al día en tus conocimientos, te actualizas y sobre todo, la palabra tan importante que dijo Luis, te ganas la confianza de tu cliente. ¿Por qué? Por tu desempeño, por tu honestidad, por tu transparencia, porque estás demostrando tener conocimientos. ¿Quién no agarra confianza con una persona que te demuestra todo ello? Entonces, esta cláusula pues indica que si hay determinadas estipulaciones que están en la póliza, ¿no? Y se prestan para una interpretación dual, como que hay una duda, si hubiera esa duda, siempre se van a interpretar a favor del asegurado, ¿ya? Entonces, con esto se está buscando atacar lo que les he mencionado, la asimetría de la información. Ahora vamos a ver la clasificación de los seguros. Lo primero que tenemos son aquellos seguros que son de daños a la propiedad, ¿no? En daños a la propiedad tenemos los riesgos que son marítimos y no marítimos. En los riesgos no marítimos
tenemos los incendios de los seguros de incendio, robo, deshonestidad, derramos técnicos, aviación, animales, lucro cesante, vehículos y transporte terrestre. En los marítimos, el transporte marítimo y de cascos, ¿no? Marítimos tenemos, el transporte marítimo es el transporte de las mercancías que van sobre los barcos, y de cascos es el daño propio de ese barco, ¿no? O sea, en autos tenemos el daño propio, que es la carcasa del vehículo. En cascos es la carcasa del barco. Eso es lo que quiere decir casco, ¿ya? En ramos técnicos, a su vez, se bifurca, esto es un seguro sumamente especializado y que solamente lo tratan ingenieros, ¿ya? Tanto a nivel de compañía de seguros como de ajustadores. Rotura de maquinaria, CAR, Construction All Risk, que es el seguro de construcción que empieza desde abajo, cuando construyes un edificio. EAR, Erection All Risk, el seguro de montaje, cuando a veces hay que montar ciertas plantas, ¿no? Hay montaje de ciertas plantas. El seguro de equipo electrónico y el seguro TREC, todo riesgo para equipo de contratista, o llamado también el seguro de línea amarilla, dado que el color de todas estas maquinarias aseguradas bajo TREC son de color amarillo. Ahí tenemos los montacargas, los payloaders, las retroexcavadoras, etcétera, etcétera. En cascos existen dos tipos de cascos, el pesquero y el transoceánico. Seguimos con la clasificación de los seguros y los seguros de daños al patrimonio, ¿no? Daños al patrimonio, lo que afectan la responsabilidad civil, lo que afectan el lucro cesante y cauciones y cartas fianzas, ¿no? En la responsabilidad civil, ¿qué involucra? La responsabilidad civil extracontractual, aquella que se dicta por ley, donde no hay un contrato. Esa es la responsabilidad que tengo. Por ejemplo, si yo salgo a la calle, ¿no? O estoy haciendo un trabajo en mi casa, estoy cambiando las lunas de mi casa, se cae una luna y le cae en la cabeza a una persona, yo he generado una responsabilidad civil extracontractual, porque yo con la persona tercera dañada, yo no tenía ningún contrato, pero sí, por mi mala acción, todo aquel que causa un daño está obligado a resarcirlo, ¿no? Eso lo explicamos desde un inicio. En cambio, la RC contractual está derivada de un contrato, ¿no? De un contrato en el cual tú has establecido con otra parte. La RC patronal se llama aquella RC, la responsabilidad civil del empleador con sus empleados, ¿ya? La RC de productos está relacionada con los productos que tú haces. De repente tú como restaurante fabricas los alimentos y estos pueden causar una intoxicación a los comensales, ¿no? Tú tienes una responsabilidad civil de productos. La RC profesional es la que también hemos mencionado, que es como ejemplo, que tienen los arquitectos, los médicos, los ingenieros y también los corredores de seguros, ¿no? Por su acción u omisión, errores en la asesoría o en la comisión de sus labores, ¿no? Que pueden perjudicar a terceras personas. Y RC de errores u omisiones, que mayormente está relacionado con directivos de empresas, ¿no? Que durante sus funciones, ya que los directivos, los gerentes generales y gerentes de empresas también son empleados, ¿no? Dado que los dueños son los accionistas. Todo accionista lo que busca es cobrar a fin de año, pues sus regalías, ¿no? Sus acciones que vayan creciendo. Entonces, estos gerentes también están sujetos al error porque todos somos seres humanos, ¿no? O de repente un mal cálculo estadístico, ¿no? Una mala inversión. Entonces, esos errores se cubren bajo esta póliza RC de errores u omisiones. Lucro cesante, ya hemos dicho qué es lo que cubre. Los gastos fijos con la utilidad neta. Entonces, es los gastos fijos más la utilidad neta. ¿Y qué es lo que cubren los seguros de cauciones y cartas fianza? Los contratos, las aduanas, ¿no? En las aduanas, los funcionamientos, todo lo que está relacionado con la obligación de hacer o no hacer, ¿no? En nuestro país hay empresas dedicadas exclusivamente a este tipo de seguros, ¿no? Lo que pasa es que a veces no es muy conocido este hecho y muchas empresas utilizan las cartas de crédito, cartas fianzas de los bancos, cuando tranquilamente podrían utilizar los seguros que estas empresas ofrecen en el mercado. ¿Esto qué les permitiría a estas empresas? O no bloquear su línea de crédito con los bancos, pues al momento de pedir una caución o carta fianza a la compañía de seguros,
no están bloqueando su línea de crédito con el banco, o sea, les va a permitir hacer más negocio, ¿no? Entonces, es beneficioso para las empresas. Ahora, el seguro de daños a las personas, ¿no? Las personas pueden perder la vida, pueden amenguar o sufrir una enfermedad que afecte su salud, o como consecuencia de un accidente pueden quedar inválidos, ya sea total o permanentemente. Entonces, en los seguros de vida, que ya les dije que para mí es un seguro de muerte, en verdad, pero en verdad el que lo toma demuestra un acto de amor hacia su familia. Hay dos tipos, de muerte y sobrevivencia. En el de muerte, cubre por accidente, muerte natural y o enfermedad. En el de sobrevivencia tenemos el previsional o la renta vitalicia. En el caso de muerte, tenemos colectivo e individual, ¿no? Y en el colectivo es obligatorio, que es la ley 4916, que es la ley de gravamen, o también los seguros de gravamen, y el participativo es el seguro temporal. En el individual tenemos la vida entera, vida temporal y vida total. En el de sobrevivencia ya hemos mencionado previsional y renta vitalicia. En el de salud cubre lo que es enfermedad, maternidad y también accidente, ¿no? Y invalidez, nuevamente, permanente o temporal, total o parcial de esta invalidez. ¿Cuáles son los criterios de asegurabilidad, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir criterio de asegurabilidad? Son los criterios que utilizan las compañías de seguro y los aplican al momento que hacen los análisis de riesgo, ¿no? Entonces, para que un riesgo tenga un buen criterio de asegurabilidad, tiene que ser un gran número de exposiciones homogéneas similares. Por ejemplo, todas aquellas personas que están expuestas al COVID, ¿no? Que somos casi la mayoría, que tenemos una póliza de EPS, ¿no? Todos estamos expuestos. Algunos quizás ya hemos tenido la enfermedad y hemos sido, ¿cómo se dice? Que la tienes y no se te desarrolla, ¿no? Después, la posible pérdida tiene que ser definida y mesurable, o sea, tiene que ser cuantificable, tiene que ser medible, ¿no? La pérdida tiene que ser causada por situaciones accidentales o fortuitas, ¿no? Y sobre todo que esta pérdida tiene que ser significativa, tiene que causarte a ti un daño, ¿no? Entonces, estos criterios de asegurabilidad van acompañados también de técnicas de control, que son desarrolladas también por las compañías de seguros. Esas técnicas de control son los deducibles, las franquicias, la exposición catastrófica mínima y la factibilidad económica. Con esto, ¿qué buscan las compañías? Es minimizar el importe que va a pagar, tratar de reducirlo, o hacer participar al asegurado como una especie de coaseguro. O sea, no lo vayan a confundir, no vayan a interpretar que esto es un coaseguro. Yo digo, como una especie de coaseguro. ¿Por qué? Porque el momento que tú pones un deducible y una pérdida que se va a pagar por una póliza, la compañía de seguro lo que está haciendo es hacer que también el asegurado participe en la pérdida, ¿ya? Por eso es el deducible. La franquicia es diferente. Más adelante les voy a indicar cuál es la diferencia sustancial que existe entre deducible y franquicia. Ahorita no les quiero meter todavía muchos conceptos porque quizás su cabecita vaya a empezar a volar y entonces vamos a tener el fin de semana dolor de cabeza. Sigamos, estimados alumnos. Ahora, los valores asegurables, ¿no? Que determinan las compañías de seguros, ¿no? Son, el primero es el valor asegurable, ¿no? Que, ¿cómo se define? Dice que es la cantidad que corresponde al valor de reconstrucción o al valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo. Está determinado en las condiciones generales del ramo de seguro correspondiente, ¿no? Valor asegurable. El valor de reconstrucción es la cantidad de dinero que voy a necesitar para reconstruir un edificio nuevo igual al inmueble asegurado, de iguales características, ¿no? Ya sea en sus áreas construidas, sus terminados, acabados, el diseño, estructura, la cantidad de pisos, etc. El valor de reposición, reemplazo, valor a nuevo, es la cantidad de dinero que me exigiría para poder adquirir un bien nuevo de la misma clase, marca, modelo, capacidad y características. Incluye inclusive los gastos de montaje, transporte y derecho de aduana si los hubiera, en el caso que los tengas que traer del extranjero.
acá no se incluye la depreciación por edad, ni por uso o estado de conservación. Después, el valor de costo, ¿no? Mayormente este valor se le asigna a las mercaderías, ¿no? O para la reposición de existencias. Cuando los bienes tienen un valor de privilegio, ¿no? Por su valor característico o artístico, o es un valor histórico, existe la figura del valor convenido. ¿Qué es el valor convenido? Es el valor que se acuerda entre el asegurado y la compañía de seguros. Ejemplo, para obras de arte, joyas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pintura que mi abuelo pintó, ¿no? Y yo le tengo un valor sentimental. Yo digo, esa pintura para mí vale mínimo $5.000. Sin embargo, la compañía de seguros me dice, ¿sabes qué? Para mí la pintura vale lo que gastó tu abuelo en pintar, comprar el marco y el lienzo, ¿no? Máximo te lo puedo asegurar en $1.000. Yo retruco a la vez con la compañía y dice, ¿qué te parece si quedamos en 2.500? ¿Me parece bien? Ok, como hemos acordado. Entonces, eso se llama el valor convenido o acordado con la compañía de seguro. Este es un criterio excepcional, ¿no? Hay también algunos edificios que por sus características de diseño y construcción, lamentablemente a veces a la fecha ya son irreproducibles, ¿no? Entonces, este valor convenido se aplica cuando no es posible determinar un valor de reconstrucción. Ahora, hay modalidades de sumas aseguradas, ¿no? Y esto es según el consumo, de acuerdo a la ocurrencia del siniestro, ¿no? Toda y cada pérdida por evento. ¿Qué cosa indica esto? La suma asegurada que lleva esta indicación es para cada evento o siniestro. Sin embargo, las pérdidas económicas que pertenecen a un mismo evento o siniestro reducirán dicha suma asegurada de este evento. Acá hay un ejemplo. Atención a esto. Tenemos una suma asegurada de 100.000 para toda y cada pérdida anual. Ocurre un siniestro de incendio por 40.000, el seguro paga 40.000. Quedan 60.000 para incendio. Ocurre otro siniestro de explosión por 80.000, el seguro paga los 80.000, queda 20.000 para explosión. Ocurre un tercer siniestro de lluvia por 170.000, el seguro paga 100.000, porque la suma asegurada es esa máxima, 100.000. Ya no queda suma asegurada para lluvia. Se dan cuenta que una misma suma asegurada está sirviendo para varios riesgos, ¿no? Vamos a ver la otra modalidad. Acá se trata del límite en el agregado anual o límite global. La suma asegurada que lleva esta indicación es para todos los eventos o siniestros que ocurren en la vigencia anual del seguro. La ocurrencia de los distintos eventos o siniestros reducirán dicha suma asegurada. El ejemplo mismo de $100.000, pero como límite agregado anual, que es LAA en sus siglas. Ocurre un siniestro de incendio por 40.000, el seguro paga 40.000. Quedan 60.000 para cualquier otro siniestro de otro riesgo. Ocurre otro siniestro de explosión por 80.000, ¿no? Pero solamente quedaban 60.000. El seguro paga solo la diferencia, 60.000, pese a que el siniestro fue 80.000. ¿Por qué? Porque ya anteriormente de los 100.000 se había pagado 40.000 y te quedaba 60.000. Finalmente, si pagas el siniestro de explosión, ya no te queda suma asegurada para el resto de la vigencia anual. Entonces, si hacemos un rápido análisis de estas dos modalidades de suma asegurada, ¿cuál sería la más conveniente que podríamos nosotros, ¿no? Indicar para nuestro asegurado? La primera, que es toda y cada pérdida por evento, o límite en el agregado anual. Estoy haciendo una pregunta, alumnos. ¿Quién me la contesta? Sí, Luis, adelante. Sí, la primera parece beneficiosa porque una sola póliza se presta para varios escenarios, Una sola suma asegurada se presta para diferentes riesgos, ¿no? Y es para como si diferentes tuviera riesgos. sublímites, ¿no? Para cada Exacto. riesgo, ¿no? Con esa misma En suma cambio, asegurada. En en cambio, cambio, la en la otra, segunda hay saldos y esos sí, saldos se van aquí. así es. Cualquiera sea el evento, cualquiera sea el riesgo involucrado, se va a descontar, ¿no? Perfecto, Luis. Ahora también existen tipos de póliza, ¿no? Según la cobertura. Existe la póliza de todo riesgo, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir todo riesgo? Se cubren todos los daños o pérdidas ocasionados por un evento súbito, repentino, violento.
excepto lo que está expresamente excluido o detallado en las exclusiones. O sea, quiere decir, te cubro todo, pero la condición es que sea súbito, repentino y violento. Pero menos lo que está excluido. En el riesgo nombrado, se cubren los riesgos que están expresamente nombrados en la póliza, pero también se tienen que tomar en cuenta las exclusiones. Entonces ahí te dicen, ¿sabes qué? Yo te cubro, como dice la póliza vehicular, es una póliza de riesgos nombrados. A, B, C, te cubro responsabilidad civil, daño propio, accidentes de ocupantes, responsabilidad civil frente a ocupantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los riesgos nombrados. Esas son las pólizas según cobertura. Ahora, por sumas aseguradas, ¿no? Mayormente existen, tenemos acá 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta 4 tipos de sumas aseguradas, ¿no? De acuerdo a la póliza, ¿no? Tenemos la póliza a valor total. ¿Qué cosa implica esta? Se tiene que asegurar el 100% del valor declarado o que está expuesto de los bienes del asegurado, ¿no? En esta modalidad, yo tengo que indicar que la suma asegurada coincide con el 100% del valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada, ¿no? Sin embargo, yo tengo que estar actualizando si es que esta suma asegurada sufre algún incremento porque compré un bien o de repente a una situación financiera, ¿no? O algún evento está ocasionando que los bienes bajen de valor. Por lo tanto, yo voy a tener que inmediatamente pedir que se suba la suma asegurada para evitar cualquier situación de infraseguro, ¿no? Entonces, cuando eso es una póliza a valor total, quiere decir que tú tienes que asegurar el 100% de tus bienes que has declarado, ¿ya? Ojo, eso es importante. En cambio, en la póliza primer riesgo, yo acuerdo con la compañía de seguros, ¿no? Y yo no tengo que tomar en cuenta el valor total de los bienes asegurados, ¿no? No hay ninguna relación entre interés asegurable y la suma asegurada. Pero yo indico solamente lo que yo pienso que se va a siniestrar, ¿no? A primer riesgo. Entonces, en caso de siniestro, lo que se indemnizará será hasta la suma asegurada, sin considerar el valor total de los bienes, ¿no? Como se trata de un valor pactado con la compañía de seguros, acá no hay aplicación de la regla proporcional. A primer riesgo relativo. Aquí se asegura una parte del 100% del valor declarado de los bienes, ¿no? Pero igual tienes que declarar. Ojo, una cosa es declarar y otra cosa es asegurar. Yo declaro, yo tengo 100 millones de activos, pero voy a asegurar a primer riesgo relativo. De esos 100 millones, yo solamente voy a asegurar el 80%. ¿Ya? Entonces, esto acá tiene que ver mucho con el cálculo de la pérdida máxima probable que vimos en la primera clase, ¿no? Esta es una modalidad de seguro que se conviene a la fecha del inicio de la póliza, en donde el asegurado va a fijar una suma asegurada como parte de ese valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada, ¿no? Este valor se determina de acuerdo a los criterios de determinación del valor, ¿no? Si durante la vigencia de la póliza ocurriera lo mismo que le mencioné en la póliza anterior, alguna acción de incremento o compra de bienes, entonces tienes que informar a la compañía de seguros sobre la adquisición de estos bienes, ¿no? Luego tenemos a primer riesgo absoluto. Acá se aseguro, como suma asegura, un importe determinado. Acá no tengo en cuenta para nada el valor declarado o expuesto, ¿no? Es una modalidad de seguro en la que queda convenido que a la fecha de inicio de vigencia de esta póliza, el asegurado va a fijar una suma asegurada la cual no tiene ninguna relación con el valor declarado. Por lo tanto, también acá no se aplicará la regla proporcional de infraseguro, porque ya acordaste este valor, ¿ya? Ahora, también las pólizas se dividen por su emisión, ¿no? Tenemos las pólizas individuales y las colectivas o de grupo, ¿no?
Las individuales es aquella modalidad en la que el aseguro es una sola persona, un solo bien. En los casos de seguro de personas puede incluir al cónyuge, sus dependientes, u otros como asegurados y beneficiarios del seguro, según los términos del contrato. En los seguros de bienes suelen utilizarse principalmente en transportes para asegurar un único envío y cuando el asegurado no realiza embarques periódicamente, ¿no? Las pólizas colectivas o de grupo es aquella que se caracteriza por cubrir mediante un solo contrato a múltiples asegurados que integran una colectividad homogénea. También tenemos que hay pólizas según la atención del siniestro, ¿no? Ya les indiqué que hay seguros o siniestros de indemnización, ¿no? De pago, hay la atención provisional, indexada o paramétrica. En los seguros o en los siniestros de indemnización, son aquellos que pagan una indemnización hasta la suma asegurada o reponen o reparan el bien asegurado. En los seguros de propiedad, es importante verificar que los valores asegurados sean los reales al momento de la contratación del seguro. Por ello, puede aplicarse el infraseguro o el supraseguro. En los siniestros de pago, aquellos que atienden el siniestro pagando un importe como consecuencia de una transacción extrajudicial o mandato de juez y hasta la suma asegurada. En ningún caso acá procede el infraseguro o supraseguro. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, un siniestro de pago de una póliza de responsabilidad civil, como ejemplo, ¿no? En la previsional, aquellas que pagan la suma asegurada en forma de pensión vitalicia. Ahí tenemos los seguros que cobramos o que hemos determinado en nuestra AFP, ¿no? Aquellos que han cobrado de repente el íntero o que siguen cobrando una pensión, ¿no? También tenemos los seguros de vida que también aseguran o proveen, ¿no? Un pago previsional. Y indexado paramétrica son aquellas que pagan la suma asegurada luego de la ocurrencia de un índice o disparador previamente indicado en la póliza. Esto mayormente he visto que se aplica en los seguros agropecuarios, ¿no? O agrarios. Por ejemplo, el disparador o índice indica que la compañía de seguros pagará al agricultor su cosecha que se pierda por una helada que supere, no sé, pues la cantidad de tantos grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, que a partir de tantos grados centígrados, el seguro va a entrar, ¿no? En efecto. Si no se llega hasta esa cantidad determinada, que es como es un umbral, ¿no? Es una franquicia, es realmente una franquicia, pues todos los siniestros que lleguen acá y no pasen este umbral van a tener que estar asumidos, no van a ser parte de esta atención del siniestro indexado paramétrica. Si pasa ese umbral, entonces ahí ya recién te empiezan a pagar, ¿no? Todos los daños que sean ocasionados como consecuencia de un siniestro que te va a pagar de forma indexada o paramétrica. Ahora, hay también modalidades de cobertura, ¿no? Quizás se puede confundir un poco con los tipos de póliza, ¿no? La cobertura de todo riesgo a valor total. Todo riesgo a valor total. Aquí se combina una póliza de todo riesgo con una suma asegurada a valor total. Ya sabemos que cuando hablamos a valor total, quiere decir que estás asegurando el 100%, ¿no? De todos tus bienes. Todo riesgo a primer riesgo. Aquí la póliza de todo riesgo con una suma asegurada a primer riesgo. El riesgo nombrado a valor total, acá es el riesgo nombrado, ¿no? Aquellos que se determinan, que están A, B, C y D, que te voy a cubrir, se combina esta póliza de riesgo nombrado con una suma asegurada a valor total. Ahí sabemos que se tiene que asegurar el 100%. Riesgo nombrado a primer riesgo. La combinación de una póliza de riesgo nombrado con una suma asegurada a primer riesgo, ¿no? La póliza de riesgo nombrado, A, B, C y D, el único que te cubro más las exclusiones, que también hay que tomar en cuenta, y la suma asegurada viene a ser una parte del valor total declarado, ¿no? Que tú estás estimando que es lo que se va a poder siniestrar. Hay certificados de seguros, ¿no? ¿Qué es un certificado de seguros, no? Ese es el documento, ese es el entregable, ¿no? Ese es
lo que formaliza la promesa de pago, que viene a ser prácticamente la póliza, ¿no? Porque ya hemos dicho, el seguro es una promesa de pago, vende los papeles, vende la póliza. Por ende, dentro de la póliza también está contemplada el certificado de seguros. En el certificado de seguros, ¿no? Se especifica todos los datos, ¿no? Del cliente, ¿no? Como su razón social, vigencia, sumas aseguradas, etcétera, ¿no? Normalmente estos certificados, ¿no? Se utilizan, ¿no? En seguros generales para un embarque particular de una póliza de transporte flotante o abierta. También se tiene ese nombre para ese tipo de documentos. La prima del seguro, ¿no? Sabemos que esto viene a ser el precio del seguro, ¿no? Entonces, esto quiere decir qué es lo que yo voy a tener que pagar si contrato un seguro con una compañía de seguros, ¿no? Entonces, la compañía de seguros cobra esta prima, ¿no? Ante el riesgo que le ha trasladado el asegurado, ¿no? De acuerdo a lo que tiene estipulado en sus condiciones de cobertura en la póliza. Esta prima se debe desde que se celebre el contrato, pero posteriormente este pago es fraccionado o diferido, que es un acuerdo o una facilidad que te da la compañía de seguros, entonces, en cuyo caso, el pago se sujeta a los plazos acordados de acuerdo en el convenio de pago con el contratante. De acuerdo a la ley, el asegurado y el beneficiario son solidariamente responsables por el pago de la prima. Igualmente, el asegurador no puede rechazar el pago de la prima ofrecido o efectuado por un tercero a la persona autorizada por la compañía de seguros para tal fin. Hemos mencionado que hay tipos de prima, ¿no? Cuando comenté la clase pasada, ¿no? Que al momento de multiplicar, pues, después de haberse analizado, ¿no? La frecuencia y la severidad, y determinamos una prima, esa primera prima es la prima pura o de riesgo, que también se llama la prima técnica. Cuando se le adicionan otros recargos, esto se transforma en una prima comercial. Entonces, esta prima comercial vendría a ser esa prima pura, o prima de riesgo, o prima técnica también, más los cargos de evaluación de riesgo, la administración de riesgo, los derechos de emisión, el costo del coaseguro y reaseguro, los cargos por intermediación, ¿no? La contratación de comercializador o promotor de seguros y el beneficio comercial de la empresa de seguros, ¿no? Normalmente, acá en nuestro país se ve la prima, ¿no? Que es la prima técnica, la prima inicial. A esta prima inicial se le aplica el derecho de emisión y también el IGB. Y a la sumatoria total, pues sumas la prima técnica o prima pura de riesgo, más el derecho de emisión, más el IGB, eso te da la prima comercial total, ¿ya? Hay unos factores que ya lo vamos a ir viendo para que ustedes puedan obtener de manera directa. Al aplicar sobre la prima de riesgo, puedes obtener ya la prima comercial que involucraría la inclusión del derecho de emisión, que es el 3%, más el IGB, que es el 18% hasta este momento. Entonces, ¿cómo se aplica? La prima técnica le aplicas el 3%. Ese 3% lo pones abajo para sumar. Sumas la prima técnica más el derecho de emisión, que es el 3%, te sale un total. Ese total lo multiplicas por el IGB, el 18%. Te sale otra cantidad. Esa cantidad la pones abajo del 3% que sacaste inicialmente. Y al final sumas todo, ¿ya? La fórmula de indemnización, que viene a ser la siguiente. El monto indemnizable. ¿Qué viene a ser esto? El monto de la pérdida por el valor declarado. Ojo, no es la suma asegurada. Por el valor declarado sobre el valor sano o real. ¿Qué se indemniza? Tres cosas pueden indemnizarse acá. El monto de la pérdida, la suma asegurada o el interés asegurado. De los tres anteriores siempre va a ser el menor. Los conceptos de infraseguro y supraseguro, ¿no? Estos los tenemos especificados
dentro de la ley número 29946, que es la ley de contrato de seguro. Acuérdense bien, chicos, de esta ley, que es diferente a la ley más antigua, que es la ley del sistema financiero, que es la 26702. Entonces, esta ley 29946, que tiene que ver específicamente sobre contrato de seguro, habla en su artículo 85 del sobreseguro y en su artículo 86 del infraseguro. Espero que ustedes también ya hayan leído ello, ¿no? Ya sabemos, el sobreseguro es aquel valor asegurado que excede el valor asegurable, o sea, lo que yo tenía que haber asegurado, pensando sacar algún provecho de repente por desconocimiento, ¿no? O pensando que la compañía de seguros me va a indemnizar, pues, más allá de lo que vale un bien. El infraseguro, en cambio, viene a ser el valor asegurado inferior a valor asegurable. Entonces, en este caso, la compañía de seguros me aplica la regla proporcional, que es el infraseguro. Si yo dejé de asegurar un 10%, un 20%, un 30%, en ese mismo porcentaje me van a aplicar el castigo en la indemnización. Acá hay ejemplos, ¿no?, del infraseguro y el supraseguro. Vamos a hablar del deducible, ¿no? El deducible, como ya hemos mencionado hace un ratito, es una medida de control de riesgo. Y acá lo que se busca es hacer participar al asegurado en la pérdida, ¿no?, que ocasiona este siniestro. Y tiene la finalidad de que el asegurado haga todo lo que esté a su alcance para evitar que acontezca el siniestro. Entonces, ¿cuál es la función del deducible? Evitar indemnización de pérdidas pequeñas, hacer participar al asegurado y controlar la frecuencia, ¿no? Entonces, existen tres tipos de deducible, ¿no? Deducible fijo, porcentuales de acuerdo al monto indemnizable y porcentaje de la suma asegurada o del valor declarado. Ejemplo de deducible, ¿no? Tenemos para los tres casos, tenemos un solo ejemplo acá. El valor declarado es 5 millones, ¿no?, de dólares, valor real 5 millones, valor asegurado es 1 millón, importe de la pérdida es 400.000 y el monto indemnizable es 320.000. En el caso 1, si estamos hablando de un deducible fijo, el deducible de 5.000 dólares, ¿no? La indemnización será 315.000. ¿Por qué? Porque el monto indemnizable, o sea, lo que se estableció como monto indemnizatorio, es 320.000. Si tienes un deducible de 5.000, le restas y te va a quedar en 315.000. En el caso 2, deducible, dice acá, es el 10% del monto indemnizable, mínimo 50.000, mínimo 50.000. En este caso, la indemnización será 270.000. ¿Por qué? Porque tenemos el monto indemnizable es 320.000. El 10% sería 32.000 con un mínimo de 50.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? De los 320.000, restamos 32.000 y si es que no me equivoco, la indemnización queda reducida a 270.000. ¿Correcto? En el caso 3, un porcentaje de la suma asegurada o del valor declarado, el deducible es 2% del valor declarado. En el ejemplo que hemos puesto, el valor declarado es 5 millones. El 2% de los 5 millones, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene máquina? Si me ayuda. El 2% de 5 millones, ahorita te atiendo, Adolfo. El 2% de 5 millones, ¿cuánto viene a ser? ¿Tienen máquina? 100.000. 100.000, ¿no es cierto? Entonces, 320.000 menos 100.000, la indemnización quedaría reducida a 220.000. Tengan en cuenta que estos casos, esos tres casos, está tomando de referencia estos puntos que están acá y son la expresión de estos tipos de deducibles. Dime, Adolfo. Profe, disculpe, en el caso 2, no le restó 32.000, sino le restó 50.000 al monto indemnizable. Ah, ya, porque el mínimo era 50.000. Tienes toda la razón, Adolfo. Gracias por la corrección. Correcto, estás atento a la jugada.
Dime, Luis. Sí, quería observar que en el caso 2 que menciona Adolfo, la indemnización me sale 288.000, porque el 10% de 320.000 es 32.000. Claro, La pero diferencia. el mínimo que tienes es 50.000. Ah, ok. Entonces tienes que aplicarlo. A mí también me pasó eso. Entonces ya Adolfo, que estaba atento a la jugada, me acaba de corregir. Entonces tendría que ser Ok, 320.000 menos 50.000, salen los 270.000. tiene razón. ¿Se dan cuenta que también los docentes y profesores estamos sujetos al error? Gracias, Adolfo. Te has ganado un chocolatito. La franquicia. A ver, acá sí es importante establecer cuál es la diferencia entre un deducible y una franquicia. El deducible vemos que nos lo van a descontar siempre del pago de una indemnización. En cambio, la franquicia dice, limita indemnización también de pérdidas pequeñas. Si la pérdida resulta de una mayor franquicia, entonces la indemnización es total. Acá hay otro ejemplo. Atentos a esto. El importe de la pérdida, 100.000. La materia asegurada son cultivos de papa. La cobertura dice daños por helada cuando la temperatura llegue a 6 grados bajo cero. Entonces, la franquicia, en este caso, será 6 grados bajo cero. La temperatura descendió a 3 grados bajo cero. No llegó a los 6 grados bajo cero. Entonces, no hay indemnización, no hay reclamo. En el caso 2, la temperatura descendió a 10 grados bajo cero, ¿no? El importe de la pérdida era 100.000. Entonces, se indemniza los 100.000. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la franquicia es una especie de valla, ¿no? Donde van a quedar absorbidos o asumidos todos aquellos siniestros que no superen esa franquicia. Quedan ahí nomás. Pero si el siniestro supera la franquicia, te van a tener que indemnizar el 100% de tu reclamo, de tu siniestro, solamente por el hecho de que superó esa valla. Acá no te van a deducir nada. La franquicia es eso, esa es la diferencia. Entre un deducible, sí te hacen participar de la pérdida, porque te van a hacer un descuento de esa pérdida y tú lo vas a tener que pagar. En una franquicia no. Si tú pasas esa franquicia que está como un umbral, te pagan el 100%. Y si no pasas esa valla, todos los siniestros van a estar asumidos ¿por quién? Por ti, como asegurado. ¿Ya? ¿Se entendió la Julio, una diferencia? pregunta. Sí. La pregunta, Julio. ¿Quiere decir que cuando viene un fenómeno del niño y hay estos seguros agrarios, esta franquicia entra en juego? Claro, claro que sí. No solamente hablemos de temperatura, podemos hablar de centígrados, centímetros cúbicos de lluvia, ¿no? También se puede aplicar ahí, ¿no? Si hay afectaciones de cultivo que están por el tema del fenómeno del niño, ¿no? Mayormente son lluvias, aluviones, eso puede entrar en juego. Esto viene a ser un ejemplo de lo que es un disparador, lo que estamos viendo anteriormente, ¿no? En un concepto que vimos hace unos minutos. El doble seguro o concurrencia de seguro, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Eso deviene también de la ley de contrato de seguro. En caso de siniestro, ¿cómo se aplica la concurrencia de seguros, ¿no? O doble seguro? Si se perdiera, dice, el objeto del seguro por un siniestro, las indemnizaciones conjuntas que pagarían las distintas aseguradoras sobrepasarían el valor del objeto, ¿no? Entonces supondría un lucro para el tomador de seguro. Y sabemos que el lucro no está permitido. Entonces, está prohibido en el seguro. En el artículo 90 dice, contratos celebrados con desconocimiento de la existencia de otro seguro. Si el contratante celebra el contrato de seguro sin conocer la existencia de otro anterior, puede solicitar la resolución del más reciente, o sea, que se anule, o la reducción de la suma asegurada, al monto no cubierto por el primer contrato, con disminución proporcional de la prima. El pedido se tiene que hacer inmediatamente después de conocida la existencia del seguro anterior y antes de la ocurrencia del siniestro. Hay excepciones a la regla, y en este caso podemos hablar del seguro de vida, ¿no? Sabemos que la vida humana no tiene precio, ¿no? No podemos ponerle un precio a la vida humana, así como tampoco podemos ponerle precio, pues, a un brazo, una pierna, ¿no? Yo les pregunto, ¿ustedes por $1 millón se dejarían cortar una pierna, un brazo?
¿Se dejarían sacar un ojo o los dos ojos? No, porque es parte inherente al ser humano, ¿no? Es algo que no tiene valor, no se puede valorar. Entonces, sin embargo, la situación de doble seguro, en los seguros de vida, sí está permitida, ¿no? A ver, hay una consulta acá. El brazo izquierdo. Oye, Humberto, todo porque el brazo izquierdo no te sirve, pero igual te sirve para apoyar, pues, ¿qué pasa? Ay, Julio, sí, sin embargo, algunos consideran que como el hombre puede vivir o la mujer puede vivir con un solo riñón, donan el riñón por dinero o se sacan sangre por dinero en casos muy, muy desesperados. Más no podrían hacerlo, por ejemplo, con el hígado. Si sacan el hígado, se mueren. ujú, Hay sí, esa situación también, ¿no? claro, es correcto, ¿no? Aparte que tenemos que saber que la sangre está considerada como un órgano, ¿no? La sangre es considerada un órgano y no se puede vender, solamente se puede donar. Sin embargo, bueno, yo no quiero, bueno, ya que están tocando el tema, el que les habla, yo soy un paciente renal, ¿no? Yo me tengo que hacer hemodiálisis a la semana, 3 veces a la semana durante 4 horas. Hace 2 años o casi 3 años sufrí el tema de la insuficiencia renal crónica. Ya mi vida depende de eso. Si yo me dejo de hemodializar, todos mis factores de vida pueden acabar rápidamente. Entonces, me tiene que estar haciendo un control. Yo sé lo que es pasar eso, ¿no? Estuve 3 veces al borde de la muerte y lamentablemente, pues, si no tenía un seguro, ¿no? Un seguro que me dio mi último empleador, un seguro de EPS, que a las finales, pues, me sirvió bastante. Sin embargo, los montos de deducible que tuve que pagar fueron sumamente onerosos, ¿no? Tanto es así que tuve que involucrar préstamos y me endeudé. Bueno, yo no, porque yo estaba inconsciente, hasta en 3 oportunidades a punto de morir, estando en UCI, ¿no? Los doctores le decían a mi señora que no sabían si iba yo a recuperar la conciencia, si iba a quedar bien. Dios me está dando una segunda oportunidad y pienso que es el de descubrir que puedo transmitir conocimientos, mi experiencia, ¿no? Mediante estas clases, ¿no? Esto es lo que me está dando la fuerza necesaria para poder llevar mi vida a cabo, ¿no? O sea, cada día. Al principio es un impacto, es un shock, uno piensa por qué a mí, pero después el ser humano se acostumbra, ¿no? Pero el constante riesgo de muerte yo lo tengo, ¿no? Siempre presente, ¿no? Y aparte de ello, Dios me bendijo con otra enfermedad secundaria que se llama el síndrome antifosfolipídico, que es una enfermedad que normalmente le da a las mujeres, y esta enfermedad ataca al embrión, o sea, las mujeres no pueden concebir si tienen este síndrome, porque consideran al embrión como un cuerpo extraño al cuerpo de la persona, y le empiezan a atacar hasta morir. Entonces, este síndrome antifosfolipídico normalmente se presenta en mujeres y en un 10% en los hombres, a mí me tocó. Entonces, yo la forma que estoy viendo esta enfermedad es que agradezco haberla tenido, o agradezco tenerla, y si con ello estoy evitando quizás que algún familiar haya tenido, o mis hijos, pues prefiero tenerla yo antes que ellos, ¿no? O de la persona que yo amo, quiero, que es mi madre y mi señora, ¿no? Que son las personas fundamentales. Y las personas fundamentales, ¿no? En nuestra vida son nuestra familia, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho realmente pensar qué cosa es lo fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que importa? No importa el dinero, porque si tú tienes dinero, pero no tienes salud, puedes tener todo el dinero del mundo, ¿no? Que con el dinero puedes comprarte una casa, pero no vas a comprar un hogar. Puedes comprarte una compañera, pero no puedes comprarte el amor. Puedes comprarte medicinas, pero no te vas a poder comprar la salud. Chicos, tengan muy presente esto. Y sobre todo, con lo que les estoy indicando, ¿no? Este tema de enfermedad, de insuficiencia renal, le estoy viendo hasta en personas de muy corta edad, ¿no? Cuando estuve la última vez hospitalizado, había un grupito de chicas jóvenes, no tendrían más de 31 años, de 26 a 31 años, que eran madres de familia, y hablaban, cada una de ellas decía, ¿y tú cómo te dio cuenta de la enfermedad? Yo me he cuidado siempre, yo no tomaba gaseosa, yo tomaba mucha agua,
me cuidaba mucho en mi alimentación, hasta que un día, no sé, me tuvieron que traer de emergencia y me dijeron que tenía la falla renal. Otra dijo, no, yo sí he comido lo que sea, yo no me cuidaba, pero igual me salió pues la enfermedad, me trajeron de emergencia y no me supieron explicar cuál era el motivo. Por eso, chicos, siempre en cada clase, y no es para darles pena, sino para darles un ejemplo de vida, es que les comento esto, ¿no? Es importante que se vayan a ver, si tienen su seguro de salud, utilícenlo y vayan a ver. Siempre lo que es detectado, ¿no? En primer orden, a primera instancia, es fácilmente reversible. Lo que no nos damos cuenta a veces tenemos que ir a pedir ciertos tipos de exámenes con los doctores, ¿no? Los exámenes para detectar si nuestros riñones están funcionando bien, los exámenes en la sangre para ver el tema de lo que es la diabetes, ¿no? Ver el tema del colesterol. Todas las personas que sufren diabetes mayormente derivan en una falla renal, ¿no? Yo, gracias a Dios, que no tengo ni diabetes, ni tengo la hipertensión, que también es otra enfermedad silenciosa y que mata a mucha gente. Bueno, disculpen el paréntesis que he hecho. Continuemos entonces con este tema de las clases, ¿ok? Tómenlo como un consejito, ¿no? Como dicen, un consejo hasta de un conejo. Doble seguro y seguro de daños, ¿no? Cuando hay aseguradoras concurrentes, o sea, hay aseguradores que aseguran el mismo bien, entonces se puede pagar la parte proporcional del capital que aseguró cada compañía, ¿no? Entonces, con tal de evitar también que se supere y el asegurado obtenga un lucro, ¿no? El doble seguro, ¿no? Se diferencia con el coaseguro, pues existen varios contratos sobre el mismo bien, ¿no? En cambio, en el coaseguro existe un solo contrato entre asegurado y las compañías coaseguradoras. Y en la concurrencia de seguros es un mismo bien sobre el cual existen dos o más contratos. También existe el concepto de abandono de bienes siniestrados, ¿no? Bueno, ya me he pasado un poquito, pero vamos a terminar. Esta es una cláusula que es pactada, mediante la cual, cuando concurren determinadas circunstancias en caso de siniestro, el titular de la póliza, o sea, el asegurado contratante, cede los bienes asegurados a favor de la entidad aseguradora, ¿no? La indemnización, si se produce el siniestro previsto por la cláusula de abandono, los bienes pasan a la propiedad del asegurador, que deberá satisfacer el total de la indemnización establecida en la póliza, sin deducir el valor de los restos que se hayan salvado del siniestro. ¿Por qué? Porque están quedando en poder de la compañía de seguros. Se puede añadir también otra cosa, que la cláusula de abandono es característica de los seguros de transporte marítimo, ¿no? En lo relativo a las mercancías aseguradas y dañadas, como ya vamos a ver más adelante. En el siniestro es importante tener en cuenta la causa próxima, ¿no? Que es la causa principal de causa de un daño. No necesariamente la que esté más cercana en el espacio y en el tiempo, sino en la que pone en movimiento una cadena de sucesos que devienen en el daño final, ¿no? Es aquella que produce consecuencias concretas que podrían ser previsibles, sin la intervención de otra causa imprevisible o independiente. Esto está amparado en el artículo 2 de la ley 29.946 de la ley de contrato de seguro. Bueno, estimados alumnos, hasta acá llego, ¿no? Pidiéndole por favor, hoy estoy terminando de hacer las calificaciones de las tareas que tienen que entregar hasta esta fecha, y invoco al cumplimiento. Estoy contento porque la mayoría de alumnos está cumpliendo con las tareas, estoy contento con ello. Por favor, que no sea corrida de caballo y parada de mula, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? Se corre el caballo, pero se para como mula, o sea, hay que mantener esta regularidad, ¿ya? Les agradezco su atención. Si es que no hay alguna otra consulta o otra pregunta que deseen efectuarme para poderme despedir. ¿Todo bien? Ok. Todo bien, profe. Listo. Les Todo agradezco su bien, atención. gracias. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, cuídense familia. Gracias. Muchas gracias. Luego, profe. Hasta luego. Ah. Hasta luego, Cuídense compañeros. mucho. Ah.